presentación hablaremos sobre cómo escribir un resumen o abstract en un artículo de investigación o en una tesis. Se presentarán dos tipos de resúmenes, sus características. Además, se hablará sobre las diferencias entre un resumen y una introducción. Espero que les sea de utilidad. La palabra resumen proviene del latín abstractum, que significa una forma condensada de una pieza de escritura más larga. Hay dos tipos principales de resumen, el descriptivo y el resumen informativo. El tipo de resumen que escriba dependerá de su área disciplinar. Los resúmenes son parte importante de informes y trabajos de investigación y a veces de tareas académicas. El resumen a menudo es el último elemento que escribe, pero lo primero que las personas leen. El resumen es coherente y conciso, además cubre todos los elementos académicos esenciales del documento completo. El resumen es un párrafo bien desarrollado y es capaz de mantenerse solo como una unidad de información. Además, en este párrafo no contiene información no incluida en el documento, es decir, no se mencionan elementos o cosas que no vienen en el documento o en el artículo o en la tesis. Este párrafo está escrito en español simple, usa estructuras pasivas para informar sobre los hallazgos, usa el lenguaje original del artículo. Por ejemplo, si se menciona un concepto de tal manera en el cuerpo del artículo, de esa misma manera se debe de mencionar en el resumen. Generalmente no incluye ninguna referencia y se encuentra al comienzo del texto. Los resúmenes descriptivos se usan generalmente para trabajos de humanidades y ciencias sociales o ensayos de psicología. Este tipo de resumen suele ser muy corto, entre 50 y 100 palabras. La mayoría de los resúmenes descriptivos tienen ciertas partes clave común que son los antecedentes, el propósito, el interés particular o el enfoque del artículo o el enfoque principal de la tesis. Resume contenidos no siempre incluidos. Los resúmenes informativos se utilizan generalmente para informes de ciencia, ingeniería o psicología. Debe obtener la esencia de lo que se trata su informe, generalmente en aproximadamente 200 palabras. La mayoría de los resúmenes informativos también tienen partes clave en común, que son los antecedentes, el objetivo o propósito de la investigación, el método utilizado en la investigación, hallazgos o resultados dependiendo del método, cuantitativo o cualitativo y cuantitativo, e incluye la conclusión. Cada una de estas partes puede consistir en una o dos oraciones. Las diferencias principales de los resúmenes descriptivos e informativos son, como se menciona aquí, describe al lector los puntos principales del proyecto de investigación. En el informativo informa a la audiencia sobre puntos esenciales del documento. En cuanto a los antecedentes, en el descriptivo se incluye antecedentes, propósito y enfoque del documento o artículo, pero nunca incluye el método, los resultados y conclusiones, si es un documento de investigación. En el caso de los informativos, los resúmenes resumen brevemente los antecedentes, propósito, enfoque, métodos, resultados o hallazgos y las conclusiones del artículo. En cuanto a los descriptivos, normalmente se utilizan en las áreas de las humanidades, ciencias sociales o ensayos de psicología. El informativo es un
Párrafo conciso, usualmente 10% del documento original, usualmente es un solo párrafo. Se utiliza normalmente para las ciencias, ingenierías o reportes de psicología. Este es un modelo de resumen descriptivo. Cabe mencionar que el formato o el tipo de resumen depende de dónde vas a publicar tu artículo, tu ensayo, tu investigación, tu reporte de investigación, porque las revistas normalmente indican la extensión, el tipo, la forma de cómo se va a escribir este resumen. Aquí lo que se te está presentando es un modelo, es decir, una manera de poder hacer uno. De acuerdo a este autor, Stevenson, este modelo de resumen descriptivo pues tiene estas tres partes. En el primer enunciado, lo que está remarcado en gris, se puede observar que está hablando de antecedentes del tema de investigación. Después incluye el propósito y el enfoque de este tema o de este artículo y el enfoque particular del documento. Entonces aquí está incluyendo tres cuestiones importantes. Ahora vamos a ver el resumen informativo. El resumen informativo es lo que utilizaríamos para un artículo de investigación. De igual manera, lo que tiene en común con el anterior, bueno, tiene antecedentes, tiene propósito, nada más que aquí sí tenemos el apartado de los métodos o el método, los resultados y se incluyen algunas conclusiones. Diferencia entre un resumen y una introducción. Bueno, el resumen, la esencia de todo el documento, cubre los siguientes elementos académicos: antecedentes, propósito y enfoque, métodos, resultados o hallazgos, conclusiones, recomendaciones. Resume brevemente todo el documento, incluye las conclusiones. En el caso de la introducción, introduce el documento, cubre los siguientes elementos académicos como son antecedentes, propósito, proposición o la hipótesis, esboza cuestiones clave y el enfoque en este caso, según no es relevante. Introduce el documento y destaca cuestiones para la discusión. La diferencia es de que aquí en la introducción valga la redundancia, se introduce de qué tratará el documento. Y acá se dice de qué trata el documento en todas las cuestiones o en todos esos apartados.